Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con la palabra. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey. La palabra rey evoca reyes y reinas, tronos, poder, palacios, sirvientes, esplendor, lujo, coronas, oro, etc. Pero el Evangelio de hoy, Juan 18, 33 a 37, nos presenta otro rey. Este Evangelio nos ofrece un diálogo entre Jesús y Pilato durante la pasión. Un poco antes, Jesús fue prendido por los guardias de los judíos y arrestado. Primero lo llevaron a Anás, el suegro de Caifás, y luego al mismo Caifás, el sumo sacerdote. Lo más interesante y a la vez irónico es que en el Evangelio de Juan, el único que está libre es Jesús. Todos otros aparentemente libres están atados, están presos por causa de sus miedos. Las autoridades religiosas tienen miedo a perder sus privilegios, su posición. Anás y Caifás, las máximas autoridades religiosas, están aterrorizados viendo el poder y la libertad de Jesús. En Juan 7, 44 a 49 hay un episodio muy significativo. Los sumos sacerdotes y los fariseos enviaron los guardias para arrestar a Jesús porque la gente empezaba a decir: Jesús es el verdadero profeta, Él es el Mesías. Los guardias fueron entonces a prenderlo, pero aquella vez volvieron a los sumos sacerdotes sin Jesús. Entonces los sumos sacerdotes les dijeron: ¿por qué no lo habían traído? Y ellos respondieron: nunca un hombre ha hablado así. Incluso los guardias estaban fascinados con Jesús. En ese sentido, Jesús se volvió un hombre muy peligroso para las autoridades, ya que hizo razonar incluso a los guardias. Y un hombre que hace razonar a la gente, un hombre libre, es peligroso, porque no es controlable por nada ni por nadie. Por esta razón, las autoridades querían eliminar a Jesús. E incluso, enojados, los sumos sacerdotes y los fariseos dijeron a los guardias: ustedes también se dejaron engañar. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Es como decir: nosotros no le creemos. Y tú, siendo un simple ejecutor de las órdenes, ¿cómo se te ocurre tener una visión diferente que tenemos nosotros? Debes ejecutar las órdenes y quedarte quieto. Y como seguían con el miedo a perder sus privilegios, buscaban una manera de cómo acabar con Jesús. Sin embargo, no solo se trata del miedo de las autoridades, también los discípulos tienen miedo. Pedro está dominado por el miedo de modo que no es capaz de elegir correctamente. Al preguntar 3 veces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? 3 veces responde: no lo soy. Y entonces se dice que cantó el gallo. El detalle del gallo no es folclórico. En aquel tiempo había una serie de animales considerados demoníacos. Uno de ellos era el gallo. Se pensaba que el gallo era el heraldo de Satanás. Cada vez que cantaba, Satanás había obtenido una victoria.
Por esta razón, dice el Talmud que en Jerusalén, siendo una ciudad santa, estaba prohibida la cría de gallos. Sea como fuera, lo importante es percibir que Pedro tenía miedo de mantener su propia opinión. Tenía miedo de tomar una posición clara. Y de hecho, en ciertas situaciones, no mantener una posición clara es condenar la verdad. Entonces, las autoridades religiosas tienen miedo a perder sus privilegios, su posición. A su vez, Pedro tiene miedo de mantener su propia opinión. Y a partir de nuestro texto, Pilato tiene miedo a la opinión de los demás. ¿Qué dirán los demás? Ahora bien, los líderes religiosos llevan a Jesús al pretorio. Comienza diciendo el Evangelio. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Como Pilato es un pagano y ellos, considerándose buenos y santos, no entran al pretorio, que según ellos es un espacio pagano y entonces impuro. Juan quiere así subrayar la hipocresía de esta gente. Es como decir, están a punto de condenar a Jesús, pero no entran al pretorio para no contaminarse. Se consideran demasiado devotos, demasiado piadosos, con demasiada fe, y al mismo tiempo condenan a una persona inocente a muerte. Otro día dijo Jesús sobre ellos, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. El mosquito era el animal más pequeño de Israel. El camello, el más grande. Es como si Jesús dijera, estos guías ciegos miran lo insignificante, las reglas litúrgicas, las normas, las leyes, y dejan de lado las cosas realmente importantes, el amor, la misericordia, la experiencia de Dios, la ternura, la pasión, la compasión. Entonces, como las autoridades se niegan a entrar al pretorio, Pilato tiene que salir a donde ellos. Y luego les pregunta, ¿qué acusación traen contra este hombre? Le responden, sintiéndose medio ofendidos. Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Las personas que se consideran demasiado religiosas nunca les gusta ser cuestionadas. Para ellas son los otros que cometen errores, que hieren. Son los otros los malos. Aquí delante de Pilato le dicen, es un malhechor, por eso te lo entregamos a ti. Así se comportan las personas supuestamente religiosas. No se trata obviamente aquí de una fe profunda, sino de una creencia que refuerza la patología y la enfermedad. Pues en lugar de ayudar para poder evolucionar, para poder cambiar, se bloquean, se llenan de inseguridades y así solo refuerzan el miedo dentro. Pero entonces Pilato les dice, tómenlo ustedes y júzguenselo según su ley. De este modo, Pilato les recuerda a las autoridades que no se puede acusar a alguien sin antes escucharlo. Ellos rápido le dicen, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Ahora se ve muy bien lo que
pretenden, sin juzgar la persona, la quieren condenar a muerte. Sin embargo, Pilato sabe que Roma lo puso ahí para condenar solo a los culpables. Es por eso que quiere primero interrogar al supuesto culpable. Así que entra en el pretorio, llama a Jesús y le dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato ya conoce la acusación de los líderes religiosos, pero quiere escuchar al mismo Jesús. Y Jesús ama a todos, incluso a Pilato. Por eso le pide que reflexione, que razone bien. Le responde a Pilato con otra pregunta. ¿Lo dices por ti mismo o te han hablado de mí? Es como decir: ¿eres tú el que piensa o son los otros los que piensan en ti? ¿Te dejas influenciar por los demás? Y Pilato de nuevo le hace la pregunta: ¿soy yo judío? Es como si dijera: quiero que sepas que yo no pienso como tu pueblo. Y era cierto, no piensa como ellos, pero se dejará condicionar por ellos, negará su propio criterio y lo hará por miedo. En Juan 19:8 se dice que cuando los guardias y los sumos sacerdotes gritan «Crucifícalo, crucifícalo», Pilato tiene aún más miedo. Él puede liberar a Jesús, pero tiene miedo de lo que la gente pensará y hará. El único hombre que realmente tiene poder, Pilato, es el hombre tremendamente atado, miedoso y aprisionado. Por eso echa culpa a los otros. Dice: tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús fue rechazado prácticamente por todos, incluso por su propio pueblo. Jesús trajo un Dios nuevo y diferente. Por eso era peligroso. El Evangelio, o la buena noticia, no fue rechazada porque era buena, sino porque era nueva. La gente prefería creer en lo viejo, aunque fuera inhumano, antes que aceptar un cambio nuevo, una nueva imagen de Dios. Jesús, sabiendo todo esto, quiere aclarar bien las cosas. Dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría luchado para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué quiso decir con esto Jesús a Pilato? Lo mismo que un poco antes a sus discípulos cuando les dijo: mi reino nada tiene que ver con los reinos de este mundo. Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que quien quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. En el reino de este mundo, la gente pregunta: ¿qué tú vas a hacer por mí? En el reino divino, ¿qué yo puedo hacer por ti? En el reino de este mundo, la gente pregunta: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Por qué nunca me lo dices? En el reino divino, te amo, te quiero, siempre puedes contar conmigo. En el reino de este mundo, la gente pregunta: ¿por qué no me ayudas? En el reino divino, ¿cómo puedo ayudarte?
En el reino de este mundo, la gente pregunta, ¿nunca estás cerca de mí? ¿Me descuidas? En el reino divino, ¿vas a salir conmigo? Me encantaría invitarte a comer. ¿Quieres ir? En el reino de este mundo, la gente pregunta, ¿nunca me has dado nada? ¿Nunca has hecho algo por mí? En el reino divino, gracias por tu amor, gracias por tu ayuda, gracias por lo que has hecho por mí. En el reino de este mundo, las personas piden, exigen, pretenden y esperan de los demás. En el reino divino, las personas proponen, se ofrecen y se ponen al servicio. Entonces, Pilato le pregunta a Jesús, ¿así que tú eres rey? Jesús le responde, sí, como dices, soy rey. Pero luego Jesús aclara qué tipo de rey es. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de verdad, escucha mi voz. Jesús es el Rey de la verdad de Dios. Jesús manifiesta la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Para Jesús, Dios no es quien pide, quien exige, quien se indigna o se enoja cuando uno se comporta mal, sino al contrario, Dios se postra ante los seres humanos y los lava los pies. Dios no pide, Dios da. Dios no pide amor, lo dona. Esto era inaceptable para los religiosos de aquella época. ¿Por qué? Porque si la persona siente que es amada por Dios, si sabe que tiene acceso directo al amor de Dios, entonces no necesitará ir al templo para expiar sus pecados. Sabe que si Dios la ama por encima de todo, ¿por qué tendría que respetar las 613 reglas religiosas? Si es Dios quien se hace cercano al ser humano, ¿de qué sirve hacer sacrificios en el templo para expiar sus pecados? Si Dios ama, ¿de qué sirve el culto? Todo esto no podía ser aceptado por los religiosos de aquella época, porque destruía sus bases, sus estructuras religiosas, perdiendo así su sentido. Por ello quieren condenar a Jesús a muerte. Y dice Jesús, todo lo que es de la verdad, escucha mi voz. Se usa la palabra griega aletheia, que significa verdad, pero indica también la verdad en sentido de quitar el velo. La verdad es entonces aquello que descubres. Es como levantar el manto y ver lo que hay debajo. Tal vez no encuentres lo que pensabas, tal vez no sea lo que querías, tal vez te obligue a cambiar, o tal vez te moleste, o tal vez sea difícil de aceptarlo, o tal vez sea doloroso, pero es la verdad. Para escuchar a Jesús, quien trae la verdad, has de tener la valentía para descubrir la verdad. Es decir, has de descubrir y ver lo que hay debajo del manto. De lo contrario, aceptarás de Jesús solo aquello que quieres aceptar, solo lo que te gusta o lo que se ajuste a tus ideas. Como Pilato no quiere descubrir lo que es la verdad, por eso
pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y luego se marcha. Es como si dijera: esto no me importa. Y de hecho se lavará a las manos de ella. Pilato actuará de acuerdo con su credo, es decir, que no le interesa la verdad. Después de este diálogo con Jesús dirá 2 veces: no encuentro ningún delito en él. Tratará de liberarlo, pues sabe que Jesús es inocente, pero en el fondo rechazará la verdad. En Juan 19:12 se puede percibirlo claramente después de que los judíos le digan: si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Entonces a Pilato no le importará por nada la verdad, entregando a Jesús en manos de los judíos. ¿Y qué te puede decir este evangelio? Ante todo te quiere decir que Jesús era un hombre libre. Y entonces, si quieres ser libre, sé libre también tú. Si quieres ser feliz, sé libre también tú. Para muchas personas, la libertad significa hacer lo que uno quiere. Para otras, la libertad es decirle las cosas a la cara a alguien. Pero en realidad no son libres, porque pueden ser agresivas. Pueden fácilmente justificarse diciendo: yo digo las cosas a la cara. Sin embargo, pueden así herir al otro. Hemos de sintetizar todo diciendo que para el Evangelio la libertad es vivir en la verdad. Dijo Jesús un poco antes: la verdad los hará libres. Esto significa que te vuelves libre descubriendo la verdad sobre ti mismo, sobre ti misma. Pero al mismo tiempo sabes que la libertad no es algo que cae del cielo como la lluvia, sino es un camino, un proceso. Y en ese proceso, cuanto más te vuelves libre, más te conviertes en el rey de tu propia vida. Jesús en la cruz es el rey porque nadie tiene poder sobre él. Ni enemigos externos, escribas, fariseos, saduceos, ni enemigos internos, miedos, odios, rechazos. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? Quizás la siguiente: cada verdad me hace un poco más libre y cada libertad me hace un poco más feliz.